Bienvenidos, queridos amigos, a este programa número 1 en órbita con los testimonios. Este programa no elimina el anterior, que teníamos sola escritura, la palabra profética más segura. Ese programa lo estaremos transmitiendo los martes a las 7 de la tarde. En órbita con los testimonios son mensajes divinos para su pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Los 9 tomos de testimonios para la Iglesia, del cual aquí tengo yo uno, están constituidos por artículos y cartas escritas por Elena Goldwhite para la Iglesia Adventista, abarcando un periodo de 55 años, de 1855 a 1909. Los testimonios comenzaron a escribirse en 1855, porque los dirigentes de la Iglesia buscaban la forma de hacer circular las visiones de la mensajera del Señor. Fíjese qué diferencia hoy en día, que a veces se trata de esconder las visiones de la mensajera del Señor. Se publicaron primeramente en forma de tratados. Esto dio origen al primer testimonio para la Iglesia, un documento de 16 páginas. Con el paso del tiempo, los testimonios se agruparon en libros, 9, que son los que hoy tenemos disponibles, y este es el primer tomo de testimonios para la Iglesia, el cual iremos estudiando poco a poco. Son 9 tomos, son muchísimas páginas, nos va a llevar mucho tiempo, pero mientras el Señor lo permita, lo vamos a hacer de una forma pausada, tranquila, comparándolos con las Escrituras e intercambiando los pensamientos, las visiones, las revelaciones que Dios nos dio, en primer lugar en la palabra y también en los testimonios para la Iglesia. Los testimonios no solamente confrontaban situaciones particulares del tiempo en que fueron escritos, lo mismo que la Biblia. Hoy siguen siendo relevantes y muy útiles para los miembros de Iglesia. Como bien dicen los fideicomisarios del patrimonio White, en la actualidad nos encontramos frente a los mismos problemas, peligros y oportunidades que confrontaron a la Iglesia durante sus primeros años de vida. En 1983, el pastor Juan C. Armas, primer presidente de APIA, APIA significa Agencia de Publicaciones de la Iglesia Adventista, se embarcó en la colosal y gravosa empresa de publicarlos en nuestro idioma, el español. Como responsable de esta delicada tarea de la edición de los 9 tomos, traduciéndolos del inglés al español, fue elegido el pastor Sergio V. Collins. Gracias a Dios y con la colaboración de varias personas, para el año 2007 se imprimieron todos los tomos juntos. Ahora tenemos a nuestra disposición todos los consejos especiales dados por Dios a su pueblo de los últimos días. Sería de gran bendición si los miembros de la Iglesia los adquirieran y leyeran.
Estoy seguro que muchos miembros tienen internet y pagan 200, 300 o 400 pesos mensuales, o tienen Dish o otra agencia de comunicación y están pagando. ¿Por qué no invertir en algo que pueda ayudarnos tanto? Muchas personas tienden a usarlos como obras de referencia, pero mayor bendición sería si se leyeran cronológicamente. Conocer el contexto histórico en el que el mensaje fue escrito haría muy bien al lector y se evitaría muchas falsas e incorrectas aplicaciones de las citas de los testimonios. Lo mismo sucede con la Biblia. Un texto fuera de su contexto puede llevarnos a formular doctrinas erróneas. La Iglesia Adventista ha sido depositaria de verdades maravillosas. Los mensajes que Dios nos ha dado por los testimonios tienen como objetivo no glorificar a Elena de White, lo mismo que no glorificamos a Pablo o Jeremías cuando citamos pasajes de sus escritos. El propósito de los testimonios tienen como objetivo el ayudarnos a amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. También lo es preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor Jesús. La lectura de los testimonios va a enriquecer en combinación con las Sagradas Escrituras y va a ampliar nuestro conocimiento y comprensión de las Sagradas Escrituras y nos ayudará a ser cristianos prácticos y de bendición para los que nos rodean. Los testimonios no sustituyen a la Biblia, lo mismo que los escritos del profeta Jeremías no sustituyen a los libros de Moisés. No le quitan los testimonios el lugar que le corresponde a la Biblia, pero tampoco la Biblia elimina la acción de Dios a través del tiempo, cuando Él lo cree conveniente mandar a su pueblo un mensaje particular. Sería una forma irrespetuosa de decir a Dios: no hables más. Ya tuviste tu momento cuando se escribía la Biblia, ahora te toca callar. ¿Tendría sentido decir esto a Dios? Eso le decimos cuando objetamos a los testimonios y decimos: no hablemos de los testimonios, solo de la Biblia. Cada sábado vamos al templo y escuchamos mensajes diferentes. Tales mensajes no eliminan la Biblia, sino que la hacen resplandecer con más fuerza. Lo mismo sucede con los testimonios. Así como el mensajero utiliza la Biblia, así los testimonios la utilizan también. El mensajero no debe resultar en el punto de atracción. El mensaje es lo importante. Elena White no debe ser el punto de atracción. El mensaje, el testimonio dado es lo importante. Estos testimonios me ayudan a vivir una vida cristiana más productiva. Me acercan al Señor Jesús. Me ayudan a conocer a Dios mejor. Me ayudan a entender mejor las Escrituras. Me hacen un mejor padre, contribuyen a que yo sea un mejor padre, un mejor esposo, esposa, hijo o hija, un mejor miembro de iglesia. Los testimonios, amigos, nos encierran dentro de la Biblia.
Sus mensajes y enseñanzas pueden tener otros nombres y lugares, pero sus enseñanzas siguen siendo aplicables para nuestros días, lo mismo que la Biblia. Así como el predicador no tiene su nombre escrito en el canon de la Biblia, a menos que su padre o sus padres le hayan puesto algún nombre bíblico, tampoco Elena G. de White tiene su nombre registrado en la Biblia. Pero así como al predicador se le juzga su mensaje por la Biblia, también a Elena se debe juzgar los testimonios por la Biblia. El nombre registrado de los mensajeros en la Biblia es un acontecimiento histórico que tuvo lugar en su tiempo, pero que de ninguna manera limita a Dios para que los mensajes que crea conveniente lleguen a su pueblo por diferentes mensajeros y en el momento necesario que Dios lo crea conveniente. Si dijéramos, amigos, que la revelación se cerró en el canon del Nuevo Testimonio, entonces no seríamos congruentes con la misma Biblia. Tenemos, por ejemplo, en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, el verso 11 al 15, lo siguiente: y él mismo, a ponerme los lentes, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si se han fijado en la lectura, aquí nos dice que los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros van a tener su función hasta el tiempo en que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Tienen como objetivo la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de que no seamos engañados por estratagema de hombres, porque emplean con astucia las artimañas del error. Y Dios, queridos amigos, nos ha dado precisamente esos mensajes, no para sacarnos de la Biblia, sino para ayudarnos a comprender, porque somos deficientes en el conocimiento de las Escrituras y porque nuestros caracteres se han dañado y nuestra capacidad de comprensión no está al alcance que debiera estarlo. El Señor ha simplificado verdades que quizás nosotros no podríamos comprender directamente de la Biblia. Es algo así como cuando un predicador predica sobre un texto que yo no entendía, pues me simplifica, me ayuda a entender. Esa es la función de los testimonios, amigos. Tenemos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, y el verso 32, nos dice lo siguiente la palabra de Dios: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No estamos en contra, no está la palabra de Dios en contra de los profetas. Dice el apóstol Pablo en el verso 30, si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero,
porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Esta es la labor del profeta. Y dice, si algo le fuera revelado, a Pablo le fue revelado algo, él tuvo revelaciones que complementaron lo que él enseñaba de las Sagradas Escrituras, porque recordemos, amigos, que Pablo, en el tiempo de Pablo, como de Pedro, de Juan, de Marcos y de Mateo, la palabra de Dios era el Antiguo Testamento y sus escritos eran un complemento a las Sagradas Escrituras que arrojaban más luz con respecto al Antiguo Testamento. Por eso la palabra de Dios nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para reprender, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfeccionado para toda buena obra. Y este es el objeto, amigos, de los testimonios. Nos llevan al Antiguo, al Nuevo Testamento, a fin de que seamos perfeccionados. El libro de Apocalipsis, usándolo a manera de ejemplo, nos da testimonio en el capítulo 3, 14 al 22, de la situación de la iglesia en el tiempo de Juan, y su alcance va a nuestro tiempo, con los problemas que enfrenta la iglesia, con el llamado al arrepentimiento. Es un testimonio de Jesús para nosotros, que alguien puede predicar con gran efectividad. Tuvo lugar en la Odisea, pero tiene lugar hoy también en la Laodicea, podríamos decir, de 2018. Llámese como se llame el predicador o la predicadora, se escribió en el siglo I el libro de Apocalipsis, pero su mensaje, como el resto de los mensajes del Nuevo Testamento, como del Antiguo Testamento, son útiles para nosotros hoy. Así, amigos, con los testimonios para la iglesia. En la Biblia encontramos, por ejemplo, que los samaritanos no creían en los profetas como autoridad, solamente creían en los escritos de Moisés, pero no por eso dejaban de tener validez para Jesús, quien citaba libremente de los profetas como de Moisés. De hecho, hoy en día, amigos, cantidad de personas citan a predicadores, escritores, traductores de la Biblia como fuente de referencia, fuente de inspiración, fuente de doctrina y fuente de fe. ¿Eliminan todas estas personas por eso la Biblia? No, en absoluto. Lo importante es el mensaje, no quien lo da, se llame Elena o Pedro. Hoy día puede haber personas, aún dentro de la iglesia adventista, que no quieran saber nada de los testimonios. Dicen que se predique solo la Biblia, pero no por eso les resta su autoridad. Los mensajes se deben juzgar por el mensaje en sí, como decir que las palabras que habló la burra Balaam no tienen validez porque no las habló un humano. ¿Acaso está Dios limitado? Nosotros estamos limitados en el tiempo y en el espacio, mas no Dios, amigos. En los testimonios vamos a encontrar mensajes de aliento, de conducción, de edificación y reprensión, así como de revelación. Decir que los testimonios solo tienen función de consejo como consejera es limitar el mensaje en su totalidad y el propósito de Dios al darlo. Es algo así como decir, como Martín Lutero decía, que el libro de Santiago no tiene validez porque no estaba de acuerdo a su proposición de que solo la fe en Jesucristo, mayormente el libro de Romanos. Todos los predicadores son mensajeros del Señor, o debieran serlo.
pero no todos tienen la misma función y el mismo mensaje. Amigos, ¿qué mensaje es el más importante? Todos lo son, pero no todos los mensajeros son llamados para una obra en particular. Por ejemplo, Natán era un profeta de Dios y fue llamado a una obra especial como la de reprender y de ayudar al rey David y aconsejarlo. Pero Dios no lo llamó a dejar a la posteridad un mensaje escrito como lo hizo Isaías o Jeremías, o si por ejemplo se escribió el libro de Crónicas y él escribió, su nombre no figura. Seamos estudiantes de la Biblia, usemos las herramientas que Dios nos concede para ayudarnos a entenderla mejor. Los testimonios tienen ese propósito. Leámoslos, amigos, leamos las Sagradas Escrituras, leamos los testimonios. Van a ser una bendición para su vida, van a ser una bendición para mi vida también. De hecho, lo ha sido y lo es. Vayamos al contexto histórico, breve por supuesto, del tomo 1, el momento en el que fue escrito y la razón por la que fue escrita. Durante este periodo tuvo lugar la primera apostasía dentro de la Iglesia Adventista y la oposición a algunos de los antiguos hermanos en el ministerio, conocidos como el Grupo Mensajero. Se le llamaba así en razón a su publicación, el Mensajero de la Verdad, entre los que figuran los nombres del señor Stephenson y Hall, del estado de Wisconsin. Estos creían que las visiones de la hermana que la hermana Elena tenía procedían de Dios, pero cuando sus enseñanzas respecto a la época futura no fueron aceptadas, entonces se arremetieron contra las visiones y contra la hermana y su esposo, el señor Jaime White. La época futura era una creencia en la que, entre otras cosas, se afirmaba que durante el milenio habría una segunda oportunidad de salvación. Estos opositores a la verdad cesaron sus problemas, crearon problemas, pero finalmente los dejaron y tristemente no terminaron muy bien. Muchas gracias. Con permiso. Tanto el señor Stephenson como Hall perdieron la razón y el periódico Mensajero de la Verdad acabó su publicación en 1857. El pastor White comentaba en la Review Herald del 14 de enero de 1858 lo siguiente: ni uno de los 18 mensajeros, quienes una vez ellos se jactaban de tener consigo, está hoy dando testimonio público, y hasta donde sepamos, no hay un solo lugar donde ellos celebren reuniones regulares. El momento histórico donde los testimonios, donde el tomo primero se escribió, era una época donde la gente se estaba moviendo al oeste de Estados Unidos y la ambición de terrenos que el gobierno americano regalaba en California, en Utah, en Nevada, etc., era algo que llamaba mucho la atención a todos los que vivían en el este de los Estados Unidos, y así se empezaron a mover. Tenían también el afán de no solo de terrenos, de posesiones, sino que era muy fuerte aún entre los adventistas ese deseo de poseer cada vez más tierras. Otro problema que existía en aquel entonces era el mensaje a la iglesia de Laodicea, que en un tiempo los hermanos creían que se refería a los creyentes que no habían avanzado siguiendo la luz del tercer ángel, es decir, no guardaban el sábado.
La mensajera del Señor les mostró que su aplicación era para los tibios dentro de la iglesia, y esto llevó a la iglesia a conversiones y a una seria recapacitación de su posición espiritual delante de Dios y a una preparación para recibir el fuerte clamor. Era una época también donde se debatía mucho sobre el sábado, el espiritismo y otros temas con otras personas de denominaciones diferentes. Tenían lugar esos debates y había actitudes agresivas en tales debates. Dios envió mensajes a los hermanos para que evitaran tales experiencias. Veremos más adelante el caso del hermano Moisés Hull, quien le gustaba debatir contra los espiritistas, a los cuales la hermana White mandó mensaje tras mensaje y le profetizó que iba él a acabar mal. Y así fue, acabó siendo uno de ellos, uno de los espiritistas. Era una época en que la oposición se hacía muy fuerte dentro de los círculos adventistas hacia la organización. Temían que fuera una marca de Babilonia. El mensaje dado por Dios por medio de la mensajera unificó los diferentes sentimientos y se aceptó la organización, así como el nombre de adventistas del séptimo día. Otro problema que confrontaba a la iglesia era el problema de la guerra civil. Esto llegó a la iglesia a plantearse su relación para con el Estado. En este primer tomo hay consejos para la juventud, disciplina eclesiástica y preparación para la traslación. Todo esto y más veremos al repasar el primer tomo de los testimonios. Le animo a que los consiga, los 9 tomos de los testimonios, y los lea poco a poco. Yo los leí, son una gran bendición. Lo que me propongo, amigos, en esta conversación y en este compartir con ustedes la palabra, es leerlos y comentar poco a poco los escritos de los testimonios. Sería ideal si estuviésemos varias personas leyendo y comentando, pero tal no es el caso, entonces alguien lo tiene que hacer. En este caso es un servidor. Espero que esto sea de gran utilidad para nosotros en este tiempo. Los compararé con las verdades de las Sagradas Escrituras. A usted le tocará decir qué va a hacer con el mensaje. Los testimonios, amigos, nos son dados para la unificación de la Iglesia Adventista. Muchos hermanos no saben nada de los mensajes dados en los testimonios que Dios quiere que sepan, salvo la fe de Jesús. Que no digo que sea malo, al contrario, es muy buena, yo la uso y creo que es muy útil para compartir la palabra con las personas. ¿Quién es culpable por tanta ignorancia? La verdad es que nos hemos ido a los extremos. Unos por usar mal los testimonios y otros, para evitar que eso suceda, evitan mencionarlos en la iglesia y miran con ojos de no muy buenos amigos a quienes los citan. No creo que debemos avergonzarnos o pedir permiso al mundo evangélico o católico para presentar a la iglesia los mensajes que Dios nos ha dado. No faltan en la iglesia quienes citan al Padre Francisco, a la Madre Teresa, a pastores evangélicos, etc.
¿por qué no los callamos y les decimos, predique solo la Biblia? Entonces, razonemos, ¿por qué no hablaremos nosotros de los testimonios? Recordemos que siendo bíblicos, el dragón se ha airado contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, el Espíritu Santo hablando por los profetas. Y amigos, el espíritu no está limitado. Dios es espíritu y sopla como el viento, ni sabes cuándo viene ni cuándo va, pero sientes su poder. Amigos adventistas, pastores adventistas, dirigentes adventistas, ojalá desarrollemos el gusto por la buena lectura y decidamos seguir sus instrucciones, decidamos predicarlos, decidamos compartirlos con la iglesia, no dejar la iglesia a oscuras. Resulta interesante, haciendo un paréntesis, que la gente, diciéndose ser la iglesia de la profecía, la iglesia remanente, no conozca lo que le hace remanente, que es no solo la palabra, sino los testimonios. Bueno fuera que aquellos que ocupan puestos de confianza en la iglesia, llámense pastores, llámense administradores, como aquellos que predican, presentaran junto con la Biblia los mensajes dados en los testimonios. Pues amigos, leemos en Apocalipsis capítulo 12 y verso 17 lo siguiente. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y en el capítulo 22 se nos dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Amigos, la iglesia verdadera tiene que tener obediencia a los mandamientos de Dios, como está registrado en la palabra, obediencia a la palabra, y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, no lo tienen escondido allí en la biblioteca, no lo tienen guardado debajo del púlpito, lo predican, lo enseñan, lo muestran. No tenemos nada de qué avergonzarnos, no tenemos nada de qué estar pidiendo permiso a otros para publicarlos. Es cierto que hay personas que lo enseñan incorrectamente, pero amigos, ¿cuántos pastores, cuántos hermanos no predican la Biblia y dicen a veces barbaridades? Y cuando termina el sermón, ¿quién le dice algo? Dicen amén y ahí se acabó, se fueron a la casa. Y claro, si ha dicho alguna barbaridad, pues sí, le llaman la atención. Pues lo mismo hagamos con los testimonios. Si dice alguna barbaridad, pues llámele la atención, pero confróntelo con la palabra y con los testimonios. Pero no permita, no deje que los hermanos, los pastores, se sientan intimidados a no predicar los testimonios, a no enseñarlos al pueblo. De vez en cuando escucho a algunos pastores o algunos hermanos, voy a compartir con ustedes una gema de los testimonios, y lo dice como si fuese algo sumamente especial, algo que está allí por allí, que voy a sacar un poquito. No, amigos, el padre de familia, dice la palabra de Dios, saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas para poder alimentar a la grey, a las congregaciones. Queridos amigos, esto es sumamente importante. Recordemos que la base de nuestra fe es la Biblia,
como nos dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Amigos, la ley y el testimonio está refiriendo a los libros de Moisés, pero usted sabe que ahora le recitamos, leemos, comentamos, presentamos a Isaías. ¿Acaso Isaías quitó a Moisés? En ninguna manera. Nosotros vamos a quitar a Isaías porque no es Moisés, en ninguna manera. Por eso no quita que Isaías fuera profeta y leamos sus escritos. Ahora bien, no tratemos de convencer a nadie por las visiones de la hermana White. Ella misma lo dijo, no citen mis escritos como base de nuestra fe. Cite la palabra de Dios, presentemos la Biblia, pero cuando se nos pregunte acerca de la hermana, no tengamos valor de decir lo que es, mensajera del Señor, y que nos ha dado escritos que nos ayudan a comprender mejor las Escrituras, que nos capacitan, nos forman, nos ayudan, y que hace de la Iglesia Adventista lo que es la Iglesia Adventista del séptimo día. Amigos, hermanos de Iglesia, la Iglesia Adventista hace un gran esfuerzo económico, con el dinero, por supuesto, de los laicos, para que tengamos los libros. Gracias a los dirigentes por ello. Seamos agradecidos y aprovechemos la oportunidad que Dios nos da con estos hermosos mensajes. Poco a poco, amigos, iremos presentando apuntes biográficos de Elena G. Gould White. Hoy hablaremos un poquito acerca de su infancia. Y encontramos en el libro de los testimonios que ella nos dice cómo nació en la localidad de Gorham, en Maine, Estados Unidos, el 26 de noviembre de 1827. Sus padres fueron Roberto y Eunice Harmon. Vivieron por mucho tiempo en ese lugar y cuando ella era pequeñita se mudaron a Portland, Maine. Eran fervientes y piadosos miembros de la iglesia metodista. La señora White, cuando jovencita, pues tuvo un accidente, una niña enojada por ciertas cosas que no tenían mayor importancia. La siguió a ella, a su hermana y a otra muchachita con una piedra en la mano amenazándolas. Y dice la hermana que sus papás, Roberto y Eunice Harmon, les habían enseñado a evitar confrontaciones y cuando tenían algún problema correr a su casa. Estas obedientes hicieron así. Pero la muchachita Elena volteó para ver cuán lejos esta muchacha estaba y cuando volteó, en ese momento la piedra le alcanzó y le pegó en la nariz. Esto la desmayó, la hizo sangrar profusamente, la desmayó y esto cambió totalmente su vida. Cuando ella se recuperó y los muchachos y muchachas venían a verle, comentaban de cuán desfigurada se encontraba entre sí, lo comentaban, y Elena alcanzaba a escucharlos y esto le hizo gran daño. Cuando ella pidió un espejo para verse y al ver su rostro, pues ustedes se imaginan, usted póngase en el lugar de ella, se imagina cómo podría haberse sentido. En un tiempo donde los adelantos médicos no estaban a la altura de lo que hoy está, y en los que se pensaba mediante un alambre de plata insertarlo en la nariz para así hacer posible corregir la deformación, pero lo cual habría sido muy doloroso, costoso y no había ninguna seguridad. La hermana Elena sintió duramente esta situación en su vida. No tenía la capacidad de concentración, no tenía la capacidad de
de ir a la escuela. La muchachita que la golpeó era una tutora que la ayudaba a estudiar, pero pues ella no se podía concentrar. Y amigos, a la edad de 12 años, Elena comprendió que no podía ir a la escuela porque cada vez que iba, ella se enfermaba, su capacidad de concentración se limitó. Dice, no volví a la escuela después de los 12 años de edad. Había tenido, comenta ella, grandes ambiciones de llegar a ser una persona instruida, y al reflexionar en mis esperanzas frustradas y en que sería inválida durante toda la vida, me rebelaba contra mi suerte y en ocasiones me quejaba contra la providencia divina que me permitía que yo experimentara tales aflicciones. Si hubiera compartido mis pensamientos con mi madre, ella me habría aconsejado, consolado y animado. Me acuerdo, amigos, de la experiencia del patriarca Job. El patriarca Job fue golpeado duramente, estuvo enfermizo en una situación muy difícil. ¿Cómo quería ella que su esposa, sus ayudantes, sus siervos lo consolaran y le ayudaran? Pero no podían hacerlo. Sin embargo, Dios se manifestó poderosamente en la vida de Job. Esto es bíblico. Y así en hombres y mujeres tenemos el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos dice la palabra de Dios que él pidió 3 veces al Señor, suplicó para que le quitara el aguijón de la carne. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi potencia se fortalece en la debilidad. Y amigos, no es de extrañar entonces que el Señor muchas veces escoge lo más sencillo, lo más humilde, lo más aparentemente sin posibilidades, como dice la Escritura, lo más bajo, lo más humilde, ha escogido Dios para tapar la boca de los sabios. Queridos amigos, si entramos ya ahora sí en, no sé si nos da tiempo, todavía tenemos un poquito de tiempo para entrar de lleno al testimonio para la iglesia, número 1. El testimonio para la iglesia abarca varios puntos, son 14 en su totalidad. Hoy vamos a tocar el número 1, brevemente, porque no creo que me vaya a dar tiempo para todos. Dice así la sierva de Dios: el 20 de noviembre de 1855, mientras me hallaba en oración, el Espíritu de Dios bajó repentina y poderosamente sobre mí y fue arrebatada en visión. Algunas personas se burlan de esto, pero oiga, pues ¿será que no leen la Biblia? ¿Serán que no conocen nada de la Biblia? ¿O simplemente van al templo nada más para decir que fui a la iglesia? Oiga, si el libro de Ezequiel está precisamente mostrando estas cosas, el libro de Juan y los apóstoles y cantidad de profetas fueron arrebatados en visión. Y ahora sigue diciendo: vi que el Espíritu del Señor ha estado apartándose de la iglesia. Los siervos del Señor han confiado demasiado en la fuerza de los argumentos y no han tenido la firme confianza en Dios que debieran haber tenido. Vi que los argumentos de la verdad sin adulteración no inducirán a la gente a alinearse con el pueblo remanente, porque la verdad es impopular. Los siervos de Dios deben atesorar la verdad en el alma, dijo el ángel. Deben recibirla cálida de la gloria, llevarla en su seno y derramarla con calor y fervor del alma a los oyentes. Unas pocas personas concienzudas están dispuestas a decidirse por el peso de la evidencia, pero es imposible conmover a muchos con una simple teoría de la verdad.
Debe haber un poder que acompañe la verdad, un testimonio vivo que los conmueva. ¿Qué nos dice aquí el Señor por medio de su sierva? Que si usted o yo somos el tipo de personas frías, que presentamos la palabra de Dios de una manera fría, así está escrito y eso es todo, pero no mostramos en nuestra vida, en nuestra relación, una calidez, una amabilidad, una bondad, sino que solamente vamos al encontronazo, a destituir a las personas de la opinión que ellos tienen, al puro debate, y no tenemos verdadero amor y verdadero interés por las personas, amigos, estamos haciendo algo que Dios considera que no va a ser muy efectivo. ¿Significa acaso que tenemos que sacrificar la verdad para ser ecuménicos? No, en ninguna manera. Lo que significa es que yo debo presentar la verdad, pero el testimonio de mi vida debe acompañar a la verdad. Miren, así lo dice el apóstol Pedro en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2. Fíjense lo que el apóstol Pedro nos dice allí. Capítulo 2 del apóstol Pedro, la carta de Pedro. A ver si la busco. De Primera de Pedro, capítulo 2 y versos, estoy buscando los textos, los tengo aquí escritos, del 12 en adelante. Dice lo siguiente: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y nos dice en el capítulo 3, nos dice lo siguiente, el verso 15: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados, fíjese bien, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo Jesús. Amigos, los testimonios no eliminan la Biblia. La Biblia nos enseña lo que los testimonios nos recuerdan, solamente que los pasamos por alto. El ángel dijo: deben recibirla cálida de la gloria, llevarla en su seno y derramarla con calor y fervor del alma a los oyentes. Comprendamos que no todas las personas son tan concienzudas que busquen y se convenzcan por el peso de la evidencia. Puede ser que no se convenzcan, puede ser que disientan de nosotros,
que sean personas de otra denominación. No tenemos que insultarlos, no tenemos que molestarlos, no tenemos que ser groseros con ellos, no tenemos que decirles palabras soeces o burlarnos de ellos. Pero no nos avergoncemos de la palabra nosotros, no nos avergoncemos de los testimonios. Si dicen que creemos en los escritos de Elena White, claro que sí creemos, pero presentémosle con amabilidad y con bondad la razón por la cual creemos. Y ese mismo principio lo tenemos que hacer no solamente a los que no son miembros de iglesia, sino también a los que son miembros de iglesia. Tenemos el temor de que vayan a crear un problema en la iglesia. Pero bueno, ¿será posible que el Espíritu Santo, que el Señor que está al control de la iglesia, no sea capaz de ayudarnos a solucionar el problema? ¿Por qué tenemos que insultarlos? ¿Por qué tenemos que etiquetarlos? ¿Por qué tenemos que decir que son gambetistas, que son esto, que son lo otro? Hermanos, si alguien viene con los testimonios, lo mismo que si alguien viene con la palabra, confrontémosle con lo que él nos dice, basado en los testimonios. El problema está en que no nos queremos tomar el tiempo para dialogar con la persona. Si no creen en ello, si no creen en la palabra, si no creen los testimonios, pues amigos, como dice el apóstol Pablo, después de una o dos veces, y si se le presenta la verdad y decide seguir su propia voluntad, así dice Pablo a Timoteo, después de una, de dos, de tres, mándalo fuera, sácalo fuera. No cree más confusión, pero no tengamos temor de confrontar a la persona con los testimonios. La pregunta es, ¿qué tanto yo conozco de los testimonios para poder enfrentar a la persona? Eso es algo que tú y yo tenemos que solucionar. El punto es que el Espíritu Santo nos dice por medio de los testimonios lo que ya nos dice la palabra de Dios. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Ojalá que esta sea mi experiencia, y ojalá que este sea mi diario vivir, y ojalá que ese sea el tuyo también. Pero sí quiero decirte una cosa, amigo que me escuchas. Tú serás culpable por tu ignorancia si tú rehusas conocer la Biblia y conocer los testimonios. Tú eres culpable, porque tiempo tienes, dinero hoy en día, poco más o menos, todos tenemos. La Iglesia facilita la adquisición de estos libros. Si tú te pasas el tiempo oyendo a predicadores, yo no te digo que sea malo oír a los predicadores, sea el pastor Bullón, que por cierto a mí me ha edificado y me edifican mucho sus predicaciones, sea el pastor que sea, el predicador que sea, creo que es muy bueno y oportuno. En vez de estar viendo novelas, películas, partidos de fútbol, amigos, vayamos al punto, a la razón por la cual somos lo que somos, la palabra de Dios y el espíritu de profecía. El diablo tiene querella contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si en la iglesia hay personas que no lo quieren aceptar, pues es negocio de ellos. Pero si no viven de acuerdo a la palabra y a los testimonios, sería muy bueno que tomaran rumbos diferentes para la edificación de la iglesia. Si es que no quieren, si es que esa es su decisión, pero si deciden ser miembros de la iglesia nomás por el hecho de serlo, pues qué triste experiencia de estas personas, que tengan que asistir a algo que no están de acuerdo. Sean honestos, sean sinceros consigo mismos. Y tú, hermano predicador, pastor, quien quiera que seas, presidente, lo que seas,
No tengas temor de predicar la palabra, no tengas temor de predicar a los testimonios. Deja que los testimonios corten, deja que la palabra corte. Y al final precisamente son los testimonios junto con la palabra junto con los testimonios, lo que va a hacer que haya un movimiento en la iglesia, una separación. Pero si no se predica, ¿qué esperamos más que lo que tenemos muchas veces? Tenemos un potencial, pero no lo desarrollamos. ¿Y qué tenemos? Pues una iglesia dormida, una iglesia fría, una iglesia tibia, una iglesia indiferente. Amigo, hermano, pastor, adelante, en órbita con los testimonios. Vamos a hacer una oración. Querido y amado Padre que moras en el cielo, empezando por un servidor, ayúdanos a someternos a la palabra revelada, tanto en las Sagradas Escrituras como en los testimonios. Danos la humildad para aceptarla. Danos el poder de tu Espíritu Santo para someternos, para hacer los cambios que haya que hacer. Y bendice y ayuda mucho en la labor tan difícil de los pastores y predicadores, para que enseñen con valor, con decisión y sin temor la verdad que tú nos has revelado. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.